Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo Charlas Renovables. Como sabéis, esta semana hemos ido a temas tecnológicos, hemos abordado la digitalización del sector y mientras se van conectando los asistentes, que va subiendo el número, os voy a ir contando un poquito cómo va a ser la dinámica y qué es lo que vamos a hacer durante el día de hoy. El martes pasado fue la primera charla de charlas renovables, el primer webinar sobre Big Data e inteligencia artificial, y hoy vamos a abordar los cambios que son necesarios para trabajadores y empresas en esta nueva etapa. ¿Vale? En primer lugar, quiero desearos que estéis bien de salud, que tanto vosotros como vuestros allegados os encontréis bien, no os haya afectado en la medida de lo posible mucho el virus y también en vuestros negocios no estéis pues tampoco muy afectados por esta crisis. Como sabéis, este ciclo está abierto a todos los profesionales, no solo a los asociados. Es un ciclo de webinars gratuitos y os comparto pues, una reflexión tradicional que se hacía en el pueblo de mi padre, que es el que regala bien vendes y el que recibe lo entiende. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuanto más seamos en la asociación, mejor podremos defender los intereses del sector. Ya somos casi 400 empresas y os animamos a que nos conozcáis mejor. Antes de pasar al webinar de hoy, y mientras se siguen conectando los asistentes, que sigue subiendo el número de participantes, os recuerdo las fechas de los próximos eventos. Este lunes 18 arrancamos el ciclo Mujeres que transmiten energía con la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, la presidenta de OMEL, Carmen Becerril, y la presidenta de AELEC, Marina Serrano. Podéis apuntaros ya. Sabéis que las plazas son limitadas. Así que cuando queráis podéis ir apuntándoos. El miércoles 20 tenemos la primera jornada virtual de autoconsumo. Hemos querido hacer algo lo más parecido posible a un congreso, con avatares en realidad virtual, y para que podáis hacer networking entre vosotros, además de escuchar las 4 mesas redondas de más de 15 empresas del sector del autoconsumo, podéis hacer networking entre vosotros e intercambiar los datos de contacto. Por último, el martes 26 tendremos un webinar también del ciclo Mujeres que transmiten energía, en este caso con Belén Linares de Acciona y María Sicilia de Enagás, que nos van a contar un apasionante proyecto de almacenamiento energético para el sector renovable. ¿Cómo va a ser la dinámica del webinar? La dinámica del webinar será de la siguiente manera. Tenéis un chat donde podéis escribir libremente. Ahí no escribáis las preguntas que surgirán. Tenéis una parte específica de preguntas y respuestas. En la parte de preguntas ponéis las preguntas y en la parte del chat os podéis ir presentando. Vais diciendo vuestro nombre, la empresa y desde dónde nos escribís, porque es una forma magnífica de contactar con otros profesionales. Y ya sin enrollarme más, porque ya han pasado 5 minutos de las 11 y ya os he contado un poquito cómo va a ser, vamos a tener 2 presentaciones. Por un lado, Abel Linares va a presentar lo que es la transformación digital de una forma más estratégica y Celia Romero lo va a hacer desde un punto de vista más táctico, viendo las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Os voy a contar un poquito de las bios de los dos ponentes. Abel Linares ha sido CEO de 4 compañías, 2 de esas compañías eran compañías cotizadas del IBEX 35. Ha sido presidente de una empresa de defensa y a lo largo de su carrera ha sido miembro de numerosos consejos de administración en diferentes sectores de actividad. En la actualidad asesora al Instituto Español de Consejeros y Administradores de Empresas en Transformación Digital y Nuevas Tecnologías y es el director del programa de Inteligencia Artificial para directivos en el Instituto de Empresa. Dentro de su actividad empresarial actual, es CEO de su empresa de consultoría y ejecución y transformación digital, Nanki World.
yo tuve la suerte de estar 4 años con Abel Linares y aprender de él en distintos sectores de actividad. Así que os aseguro que es un lujo tenerle hoy con nosotros. También tenemos la suerte de contar con Celia Romero, que es Customer Engineer en Nubalia, que lleva en los últimos años trabajando al 100% con una herramienta que muchos de vosotros conocéis, pero quizá no al nivel profesional que se puede utilizar, que es G Suite, las herramientas de Google, donde los últimos años ha acompañado y apoyado a numerosos clientes en la adaptación a esta transformación digital con estas herramientas, para conseguir un uso eficiente y mejorar todos los procesos, tanto colaborativos como de comunicación, y incrementar la productividad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ya sin más dilación y sin esperar más, voy a dar paso a Abel Linares, que tiene una presentación que seguro que os va a encantar. Abel. Muchas gracias. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por haber estado invitado a este seminario con todos vosotros y en especial pues las palabras de Javier. La verdad que es un magnífico profesional, la OPA tiene muchísima suerte de tenerle ahí. A mí me dio mucha pena cuando le hicieron la oferta desde APA y le perdimos en Nuki, y me alegro muchísimo por él, porque la verdad que estáis en un sector muy bonito. Las renovables, yo empezaría un poco por ahí, ¿no? Es decir, hoy en este coronavirus que nos tiene a todos pues, a nivel mundial, que no sabemos las consecuencias finales, pero como cualquier crisis tiene un momento de dificultad y va a salir mucha innovación, va a salir mucho cambio, muchísimas nuevas oportunidades. Vosotros estáis en un sector estratégico, no os voy a hablar de vuestro sector, que lleváis todos estos seminarios. Y además, como bien dice Javier, a mí me ha explicado esto de la energía renovable y básicamente el sector vuestro, y lo que está claro es que si he dicho que lo he entendido es que no he entendido nada, como bien me decía, por la complejidad que tenéis, ¿no? Regulatoria y de entorno. Pero el nivel de crecimiento sabéis, ¿no? Las cifras que van a venir de inversión. Afortunadamente la decisión es muy clara de la Comunidad Económica Europea de empujar este modelo, y eso va a tener la gran ventaja de que pues, va a haber muchísima capacidad de hacer cosas. Problema, con todo la moneda tiene dos caras, que vais a tener mucha más competencia. Yo por eso creo que tenéis que visualizar la transformación digital no realmente como, bueno, pues algo bonito por tener, algo que hay que tener, sino realmente como una verdadera urgencia en traspasaros a lo que sería una empresa que ha nacido digital desde cero. Vosotros tenéis la gran ventaja de que sois un sector muy innovador, eso no hay duda. Siempre vais a estar compitiendo contra una dificultad que eran los costes iniciales, un mercado muy regulado con el que has estado sometido a tensiones hacia arriba y hacia abajo, pero ahora mismo lo que viene es mucha fluctuación. Digamos, las eficiencias que estáis consiguiendo en fotovoltaica o en eólica y en el resto, ¿no? Está provocando pues, una disminución de esos costes, incluso pues, ahora en los precios que estáis con el petróleo tan bajo, pues estáis incluso por debajo. Me decía Javier que son los 30 euros, o sea, una mala situación, pero eso se va a recuperar porque el consumo se va a subir. Sobre todo, la digitalización es un consumidor de electricidad. Luego, lo que yo os diría es que las renovables sí o sí, las renovables se tienen que renovar digitalmente. Y ya, sin más, pues paso un poco a lo que sería un poco la presentación. Lo más importante son vuestras preguntas. Luego, sentiros cómodos, por favor, de hacérmelas en cuanto lo tengáis y los vamos viendo. Básicamente, el coronavirus ha arrasado todo el mundo y nos ha confinado. Y eso ha provocado un modelo de teletrabajo. Y para mí, lo importante en esta imagen es que todo el mundo está teniendo sensación de que ha acelerado su digitalización como compañía. Disculpa, Abel, creo Sí. que no se está viendo tu pantalla aún. ¿Ah, no? Están escribiendo algunos asistentes mientras Abel pone la pantalla. Hay un poco de eco y de retorno en el ordenador de Abel, pero es un tema técnico. Ya lo sabemos y disculpad por este tema, pero al menos se le oye claramente
lo que explica. Así que disculpad por la calidad del audio, pero ¿Se ve ahora? conscientes. Sí, tienes que poner a iniciar presentación para ver Vale, la vale, pantalla completa y pero ya ya lo la tienes ves, ¿no? todo. Perfecto. Vale, bueno, Sí. pues no, sí, he hecho más imágenes porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces a ver si ayudáis. Si el sonido no es muy bueno, hablaré un poco más despacio para ver si ayuda a la comunicación. Como decía, el coronavirus nos ha afectado a todo el mundo. Estamos hablando de miles de millones de personas confinadas en sus hogares para poder seguir trabajando. Es decir, esto no es un fenómeno español, es un fenómeno mundial. Luego, este experimento del teletrabajo va a tener impacto seguro. Va a tener impacto en el consumo, va a tener impacto en los modelos de relación social. Y entonces va a haber un post-coronavirus que es un poquitín o digamos las fases de salida. Estas fases de salida lo que nos vamos a encontrar es que no hay un punto, o sea, no hay un momento donde vamos a decir ya no hay coronavirus. Yo de eso estoy convencido. Seguramente llegarán antes fármacos, seguramente será más tarde, digamos, las vacunas que llegarán porque está todo el mundo investigando en ello, pero nos debemos de adaptar a que va a ser progresivo. A vosotros os afecta menos porque os afecta desde el punto de vista del consumo, pero al resto de la sociedad sí. Y el teletrabajo va a seguir. Y en ese sentido, vosotros debéis de aprovechar este momento de confinamiento y donde habéis tenido gente maravillosa. Lo primero, daros las gracias, porque como bien dice la asociación, gracias a que nos habéis proveído de energía, hemos sido capaces los demás de poder teletrabajar en una situación excepcional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a vuestros trabajadores por haber tenido ese compromiso en mantener las infraestructuras de energía. Y ¿qué nos ocurre? Lo que nos ocurre básicamente con el tema de la transformación digital es que es muy compleja de entender y ese es el mensaje principal. Es decir, cuando preguntas a los directivos, más o menos el 50%, o sea, con facilidad el 50% te dice que tiene planes de digitalización, de transformación, no digitalización. Digitalizados, llevamos mucho tiempo y estamos haciendo muchas cosas. De transformación, que es donde está el problema. Y ese 50% pues te va contando que están haciendo cosas, pero no lo ven en su conjunto. Por eso se provoca un gran fallo y es solamente el 25% de las compañías a nivel mundial dicen estar satisfechas con su nivel de transformación digital. Pero necesitamos entender qué es transformación y luego digitalizar, pero lo primero es transformar. Y para eso es muy importante entender que lo que ha modificado es el modelo de comunicaciones. No voy a entrar mucho, pero simplemente vosotros sois muy buenos en la parte de energía, la parte de arriba la entendéis perfectamente y ha ido afectando a cada una de las revoluciones industriales. La parte de cómo se produce eso, pues va, dependiendo de cada industria, pues se utiliza distintos elementos. Pero vosotros que ya estáis en interconexión sabéis la importancia que tiene el Big Data y la inteligencia artificial para las previsiones de consumo, para las previsiones de estimación de demanda, para las estimaciones de si va a haber averías en los sistemas, meteorología, pricing. Pricing es importantísimo. Se está viendo en todas las industrias que la digitalización fuerza una transparencia en los precios muy grande y que necesitas tener verdaderos expertos en lo que se llama pricing. Las aerolíneas, lo estás viendo en los hoteles, a vosotros os llega porque estáis todo el día haciendo trading. Es decir, es un sistema que el digital te está provocando que los precios se tengan que hacer muy dinámicos. Y el otro es la comunicación. La comunicación ya la veis, imprenta, teléfono, redes sociales. En eso yo creo que sois una industria razonablemente retrasada respecto al resto. Y dejadme que os lo diga con todo el cariño. Es decir, hay que darse cuenta que la importancia de la digitalización es que pone al que produce con el que lo usa o disfruta. Y lo demás es intermediación. Y no es verdad que la digitalización quita la intermediación, la modifica, la hace de una forma distinta, la convierte en plataforma. Y eso es lo que nos lleva un poco a la siguiente, ¿no? Y es en la que ya estamos. Es decir, vamos a pasar hacia la cuarta revolución industrial, pero no hemos dominado la primera. La primera es de experiencia del cliente. Todos sois consumidores y estáis ahora mismo viendo quién os da buena atención y quién os da mala atención. El coche, digamos, autónomo, lo que nos va a permitir es podernos desplazar y seguir haciendo otras cosas. Idealmente, pues echarnos la siesta, pero perderemos el paisaje. Entonces, suponemos que haremos más. Yo llegaría ya a esta, ¿no? A la cuarta, por ir rápido, y entonces podemos discutir mucho qué tipo de energías, pero nadie tenemos duda de que estamos detrás de quitar las emisiones de carbono o eliminar todo lo posible los fósiles, ¿no? Las energías procedentes del fósil.
Yo iría más a los otros dos. El modelo de comunicaciones está cambiando porque estamos pasando a conectar cosas. Y en eso volvemos a lo mismo. Vosotros sois una industria privilegiada, porque tenéis los escala, tenéis sistemas en tiempo real, tenéis un montón de sensores que os están dando datos, sois muy intensivos en datos, los que lo estáis haciendo bien o muy bien, porque hay gente en vuestro sector que lo está haciendo muy bien. Pero lo veis desde lo que yo llamo una cultura egocéntrica. Y es desde mis datos para mí y no, como decíamos antes, desde el consumidor. Y el de transformación digital te pone al consumidor primero en el centro, al cliente, y luego modificas los procesos para atenderle de la mejor forma posible. Y en eso la inteligencia artificial va a ser absolutamente disruptiva. Entonces, simplemente, básicamente, pues uno de los gurús, de esto nadie sabe, pero viendo la mortalidad de las compañías seguramente se va a acelerar y con el coronavirus seguro que esto va a ser todavía mayor. Pero se habla más o menos que del 20 al 30 la mortalidad va a ser enorme. Va a ser de un 50% de compañías. Entonces, insisto, sois un sector privilegiado, sois un sector con un montón de capacidades de inversión, pero abrir los ojos, necesitáis ir a analizar qué está pasando en el mundo. Hay que saber escuchar qué está ocurriendo en las tendencias para poderte adaptar a esos cambios. Finlandia, Noruega, Suecia, en Nueva Zelanda. En el mundo se está haciendo investigación, se está haciendo muchos análisis y necesitáis estar muy puestos al día, no de lo que se diga aquí, sino de lo que se está haciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque APA os puede dar una cobertura global y general, pero por otro lado, la eólica está compitiendo con la solar, pero a la vez soy partners. Entonces, ¿cómo visualizas eso desde un punto de vista digital? Pues un modelo network. Es decir, al final todos esos datos, cuando tú estás viendo los nuevos modelos, pues por simplificarlos son modelos tipo Uber o son modelos tipo Airbnb, es decir, o son tipo Amazon. Es decir, se convierten en plataformas. Yo sé cosas, yo tengo habilidades, pero junto cosas de terceros y creamos un nuevo ecosistema. Y eso es lo importante de la digitalización. Modifica la forma de pensar y los modelos de negocio. Y eso es muy complejo. Entonces, se suele decir que, básicamente lo que decimos aquí, que ahora empiezan a ser jefes los que son capaces de saber escuchar a sus clientes porque van a ser capaces de prever el cambio en la demanda. Todavía, si esto era importante antes, ahora muchísimo más. La velocidad con la que estamos cambiando nuestros usos y costumbres son muy grandes. Vosotros estáis en un sector regulado, podéis hacer lo que podéis estar haciendo, pero al final yo me saldría del cascarón en el que estoy y estaría viendo las fortalezas que tengo y cómo aprovecho el coronavirus para que sea una oportunidad para expandirme el negocio, para crecerlo, para dar otra provisión de productos y servicios. O sea, pensar que Tesla es un fabricante de coches, pero el powerhouse que tiene, la batería esa que tiene es espectacular y seguramente está ganando más dinero con eso que con la construcción de vehículos. Y resulta que Amazon se dedica al retail y nos vende productos y servicios, pero donde gana dinero es en la provisión de servicios en la nube, de lo cual igual ya sabe un montón y luego os va a contar mucho más. Pero eso es lo que necesitamos cambiar, es decir, todo se está moviendo al dato. O tendremos que avanzar a eso que estamos diciendo de la cuarta revolución, que es el dato. Para intentaros ayudar a visualizar rápida la transformación digital, yo diría que tiene tres fases, básicamente. Lo que es del año 2000 al 2010, que deberíamos de haber hecho todos ya esa transformación cultural, dominar las redes sociales, los nuevos modelos de comunicación, y no se ha hecho bien. Y fijaros que ahora mismo, con la crisis que hemos tenido, es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen estos nuevos modelos de comunicación. Nadie tiene duda de que todo el mundo se está comunicando a través de estos mecanismos. Pero más importante, la confianza la han conseguido ¿quién? Los empleados. Y eso sí es la cultura. Eso está en la fase, luego lo voy a desarrollar un poquito más. Pero quedaros en ese punto. Ahora mismo, un gobernante, da igual el signo político, o un partido, o incluso los medios de comunicación pierden muchísima credibilidad. Pero cuando un profesional, un médico, o cuando una enfermera te está contando lo que le está pasando en su hospital, para bien o para mal, de cómo está evolucionando, todos cogemos confianza. La policía, gente que te está haciendo transporte. Es decir, la digitalización lo que provoca es que amplifica el altavoz del individuo y vosotros necesitáis entender eso para poderlo poner a disposición de los nuevos modelos de negocio. La fase 2 son procesos y es básicamente cómo automatizamos. Y la tercera es el aumentado, que es un poco los modelos. La fase 2 realmente se está empezando a producir. O sea, la primera es entre el 2000 y el 2010. La 2 es entre el 2010 y podríamos decir más o menos el 20 por acabar décadas. Ya sabéis que siempre hay muchos grises en todo esto.
Y la que está arrancando con muchísima fuerza es lo que es el empleado aumentado, que es donde deberíais de ir vosotros. Es donde sois una industria muy joven, muy innovadora, que tiene un futuro enorme. Posicionaros ya en el 2030 y traeros todo lo que podáis del 2030 a este momento. Podéis hacer grandes inversiones, aprovechar esa capacidad de inversión tan potente que tenéis en las fases iniciales para desarrollarla. No voy a extenderme, lógicamente no voy a contar eso, simplemente deciros, la transformación digital es compleja. Por eso no se tiene éxito. Esto no es monto una web, esto no es monto unas redes sociales, esto no es me pongo en la nube, es mucho más compleja. Ahí tenéis al menos 10 parámetros que necesitáis visualizar en cualquier modelo. Mi recomendación es, como si fuerais al médico, tenéis que ir a alguien que os haga un pequeño diagnóstico rápido, no se necesita nada sofisticado, nada complejo, o sea, sofisticado en el sentido de mucho tiempo. Sí, hay que ser muy ágil, todo esto va de ser ágil. Pero necesitas saber dónde estás y a dónde deberías de llegar. ¿Qué distancia tienes que estar recorriendo? ¿Qué grado de madurez digital tiene tu organización? Porque lo importante son las personas, es la estructura y cómo responde a estos desempeños. Y hay varios indicadores que te ayudan. Y luego eso ya lo plasmas básicamente en una modelización con métricas ágiles, dinamización y vas incorporando al empleado. En definitiva, necesitas entender qué fuerzas hay que están ayudando a que te muevas en la digitalización y qué fuerzas son resistentes. Y el problema de toda transformación es la gestión de cambio. Es decir, la gente no quiere cambiarse. Entonces, por un lado, nosotros hemos conseguido hacer teletrabajo, ¿cierto? Pero por eso digo que hay que tener muchísimo cuidado, porque el coronavirus no ha sido un fast track para la transformación digital de las empresas, lo ha sido para el consumidor, pero no para las empresas. Las empresas 48 horas antes seguían sin hacer teletrabajo. El año pasado, los datos que tenemos es que el 8,4% de las compañías españolas, de los profesionales españoles, hacían teletrabajo, de los cuales un 5,3% era más del 50% de su tiempo. Eso ya es mucho teletrabajo, suelen ser más bien freelance o modelos, pero estamos hablando de un 8,4%. Y ahora nos hemos disparado todos. En 48 horas, no era un problema de tecnología, era un problema de que culturalmente no pensábamos que se debería hacer, no pensábamos que se podía hacer, no queríamos que se hiciera. Luego tenemos unos problemas internos que son los que nos están parando en la digitalización. Y es lo primero que te tienes que dar cuenta. Es decir, ¿tengo el equipo adecuado para llegar al destino al que tengo que llegar? ¿Tengo formada a la gente adecuadamente para las nuevas habilidades que se requieren? ¿Tengo unos estímulos para poder hacer eso? Vamos a ver, si vamos a hacer teletrabajo y en teoría trabajar se hace en el centro de trabajo, tendremos que cambiar las formas de medir, retribuir, de evaluar a la gente. Es decir, todo esto es lo que está paralizando básicamente la transformación y necesitas que alguien te lo vea. Es como si fueras un análisis, como antes de ir a ver qué me está pasando, que tuvieran que hacerte un pequeño diagnóstico para decir qué distancia tenemos. En definitiva, muy importante esto. El empleado. Necesitas meter al empleado en todo tu cambio, en toda tu transformación y comunicarlo. Bueno, para mí, uno de los objetivos de hoy sería que compararais la idea de que estando en el sector de las renovables, es decir, con lo bonito que es que hacéis país, es decir, que son las energías que ayudan al desarrollo de la economía de todo el país, no se puede dudar por sí mismo, porque son los recursos naturales, sois un generador de empleo, estáis en innovación continua, es decir, es tan bonito que deberíais de atraer al mayor talento del país. Ese sería el reto. Si estáis ahí de directivo, oye, ¿cómo lo atraigo? Porque la gente quiere trabajar en proyectos con una misión, con un valor social. No se quiere ya trabajar solamente por trabajar. Les puedo cortar mi anécdota. Me ofrecieron ser director general de Tabacalera y tuve muchísima presión. De hecho, era César Alierta y luego, claro, tuve que dejar Telefónica. Le dije que no. Se enfadó mucho conmigo. Eso lo recuerdo siempre. Porque le dije que no y se lo expliqué. Le dije, mira, llevo toda mi vida peleándome con mi padre porque deje de fumar. No puedo, o sea, es que no puedo, o sea, le he dado vuelta, no puedo, no debo hacerlo. No es un problema si está bien o mal, digo, yo no debo hacerlo. Entonces, tenéis un valor enorme, atraer talento. Yo os recomendaría eso, movilizar, que vuestros empleados entiendan cómo apoyar a la marca y vosotros apoyarles a ellos en todo lo que es la actividad social. Eso es la primera revolución dentro del digital. No es ni la segunda ni la tercera, luego estamos muy lejos de eso, es lo que yo os diría. En cuanto a la fase de procesos, la parte esta de procesos, bueno, pues lógicamente no os voy a contar todas estas tecnologías, que no se trata de eso, pero que están emergiendo las tecnologías a una gran velocidad. Vosotros ya sabéis de drones, de un montón. Me voy a centrar en blockchains. Nadie va a tener duda de que vuestro sector va a estar. Pero son tecnologías
lineales, es decir, que las vais a ir incorporando con cierta naturalidad según estén maduras. A mí no me preocuparía, es estar abierto. Pero cuidado, sí tenemos los consejos de administración no preparados para este cambio. Luego, sí necesitáis que los consejos de administración entiendan qué hay detrás de estas tecnologías para que podamos los ejecutivos ponerlas en marcha. Y eso sí es importante. Hay que dedicar tiempo a que visualicen qué está viendo con estas tecnologías. Bueno, yo voy a hacer unos pequeños mensajes solamente. Ciberseguridad es importantísimo. Cuidado, estamos asumiendo unos riesgos enormes porque han hecho un trabajo titánico la gente de IT. De verdad, enhorabuena a los equipos de IT. Y felicitación, en 48 horas han sido capaces de dar respuesta a retos que no eran previsibles inicialmente. Las infraestructuras han soportado, pero hay grandes vulnerabilidades y los malos están forrándose ahora mismo. O sea, se están pasando bomba con las vulnerabilidades que tenemos. Entonces, sin más, he puesto en amarillo algunas que voy a comentar rápidamente. Como decía, seguridad. De la seguridad se habla muchísimo, yo no voy a insistir en ella, solamente el PSIN. Intentar pensar en seguridad convergente, es decir, cómo mis infraestructuras físicas las ligo con mis infraestructuras digitales, porque los ataques se nos van a producir por sitios donde haya la mayor vulnerabilidad. La mayor vulnerabilidad es la persona o pueden ser cámaras de visión. Las cámaras son hiper hackeables. Si no tienes una estructura de PSIN, donde tú tienes una consola de integración de todos los datos para que puedas proteger tu sistema. Os recomiendo que dais el paso desde el principio. Ahí en los gastos de infraestructura que tenéis, estos ridículos, son cifras nada importantes y todo lo puedes ir incorporando y tienes un centro de mando y control de toda tu ciberseguridad. ¿Qué otro mensaje daros? El tema del IoT, el 5G, el blockchain, todo eso va a ir amasándose hacia el concepto Smart City, ¿no? Por eso he puesto un faro, porque no es el tema solo de que vayan a ser Smart City. Ojalá consigamos que el mundo rural se incorpore a todo esto. Y los fuertes crecimientos. ¿Va a permitir el coronavirus seguir creciendo en las ciudades o va a haber un cambio de modelo? No lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que la economía del dato nos lleva a tener una estrategia de inversión en lo que se llaman data rights. Y debéis de entender ese concepto y debéis dedicarle tiempo a incorporarlo en vuestro modelo de negocio. Todas las compañías que están valiendo fortunas en bolsa, todas entienden el modelo de data rights. Y a partir de ahí construyen. ¿Qué derechos tengo sobre los datos? ¿Qué datos puedo usar? ¿Qué datos no puedo usar? Si mis algoritmos van a tener que pagar un royalty por lo que se está haciendo o por el contrario yo voy a ser capaz de cobrar por lo que otros estén haciendo. Lo dejo ahí, pero va a ser fundamental. Es donde están hoy los grandes, trabajando sobre eso. Bueno, ante la ausencia de principios de regulación como hay, la ética por encima de todo. En la automatización, lo siguiente sería, este sí le he insistido un poco más, porque sí nos lleva a tenerle muy claro. Es decir, ahora mismo hay capacidad de lo que se llama automatizar los procesos atendidos. Eso es, hay soluciones que ya trabajan como si fuera una persona. Entonces, en lugar de tener que hacer integración de sistemas, es el propio robot el que interpreta cómo se trabaja, aprende cómo trabajan las personas y a partir de ahí le empieza a hacer las funciones. Cuando no sabe hacer algo, te pide ayuda, entras, le corriges lo que tengas que corregir y él sigue las funciones. Claro, esto afecta a jurídico, afecta a administraciones públicas, a la administración, finanzas, cumplimiento normativo, marketing, ventas. Y entonces, esto hace más o menos 12 meses, en cualquier prueba de concepto tenías que demostrarle al cliente que tenías que tener por retornos muy altos, 2-3 veces los niveles que tú quisieras, y ahora lo que nos estamos dando cuenta es de que como nos hemos obligado a irnos, se quedan muchos procesos que no podemos hacer porque los sistemas los teníamos intermedios, no podíamos avanzar. Por ejemplo, las llamadas. Pues seguro que todos habéis encontrado una solución de llamada de una tecnología o de otra. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la que luego os van a comentar, la de Google. Pero no es suficiente, porque yo no soy capaz de traspasar las llamadas entre distintos dispositivos. Yo soy capaz de mantenerla en el mismo sistema. Entonces, yo os aconsejo que os mováis a lo que se llaman comunicaciones en la web. WebRTC, que es el Hanout, que es esto, pero que tengan terminación multidispositivo. Y eso os dará mucha más flexibilidad. Mezclas eso con la robotización y vais a conseguir grandes niveles de eficiencia. Aprovechar que tenéis teletrabajo para decidir qué procesos no eran necesarios, qué burocracia puedo quitar, cómo simplifico el trabajo a mis profesionales. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Eliminar trabajos burocráticos. Y como decíamos, la inteligencia artificial.
ha venido para quedarse, ya deberéis de estar colocándola al principio de vuestro pensamiento porque reestructura las compañías en función de ella. Entonces, muchos de vosotros no creerán, porque es verdad que más o menos ya desde los 60 se hablaba de inteligencia artificial, entonces le pasó esto, es decir, una estimación espectacular, cayó, entró en el Valle de la Muerte, que llaman, no se vio, y más o menos estos son los años 80, 90, 2000, y ahora boom, ha empezado a subir a toda velocidad y ya está en la meseta de producción. Nosotros la utilizamos en varios sectores y los niveles de productividad, estamos hablando siempre de savings del 20, 30%, son espectaculares. Pero lo mismo, tiene un punto de grado de madurez que necesitas irla entendiendo, irla incorporando, porque no es la pongo y ya está. Necesito gestión de datos y necesito que mis directivos quieran trabajar con ella. Que lo normal es que no, porque están acostumbrados a que son ellos los que tienen la experiencia y los que deciden qué se hace. Y una compañía que sea data-driven, es decir, que sea dirigida en función de datos y luego el sentido común, la experiencia, la toma de decisión, es la que tiene que aportar por encima. El peligro es que es exponencial. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, yo soy ingeniero, o sea, que pienso igual que vosotros, soy muy lineal. A mí, oye, me lo explicas, veo los porcentajes y a mí una escala logarítmica la entiendo, pero sé que me es muy complicado. La multivariable ya ni te digo, o sea, 2, 3 dimensiones las veo bien. 10, 15 que me permite la inteligencia artificial no las veo. El problema que tenemos con estas tecnologías es este. Al principio son más lentas de producir y luego se disparan. Porque no requiere gente, porque son escalables, porque depende del volumen de datos que tienes. Y en cambio, vamos por incrementales. Y entonces las compañías que estén apostando en este trozo, dependiendo de dónde estés, va a ser diferencial la salida. Pues necesitamos aprender aprovechar este impasse que hay en la economía que va a durar unos meses para poder salir. Afortunadamente, España está mucho mejor que estaba antes de la crisis financiera. No tiene nada que ver, con lo cual se supone que saldremos más reforzados. Y ya llegando un poco al final, pues como me decían, ¿esto a quién afecta? Esto nos afecta a todos. Nos afecta a las personas, clarísimamente. Toda la inteligencia artificial, nos vamos a poder educar distintos, vamos a poder hacer otras cosas, probablemente los modelos de horario serán diferentes. Al profesional nos va a permitir hacer cosas que no llegaríamos con nuestras capacidades. Yo os puedo decir que de renovables sé muy poquito, hombre, pues como persona curiosa, pues te sé, pero comparado con cualquiera de vosotros no sé nada. Pero si ahora me ponen un examen de renovables y nos preguntan a Javier y a mí, que estamos aquí los dos, a Javier no le dejan usar Google y a mí sí, al menos empato, al menos empato. No digo que le gane, pero casi seguro que empato. Entonces, eso es lo mismo, es decir, ya la estamos usando en el día a día. O sea, no es posible que un taxi sea capaz de prever cuánto va a tardar en llegar a recogerte, cuánto va a tardar en llegar a destino. Si encima es de Uber, te dice a qué precio te tiene que cobrar en función de la demanda. Ya está, la tenemos aquí, tenemos que aprovecharla. Los directivos, no se puede seguir gestionando con una escala de mando y control. Tienes que hacer proyectos, confiar en la gente. Por supuesto, revisar y corregir lo que tengas que decidir, pero tiene que moverse la organización por sí sola. Tienen que ser metodologías ágiles. La gente tiene que saber que el trabajo flexible, que pueda ser remoto y a la vez en la oficina. ¿Por qué? Porque es donde hay que estar para crear valor. Y el corporativo, las compañías que no estén ahí van a perder muchísimo valor. Y los países, y tristemente nosotros estamos ahí, que no estén apostando bien por la inteligencia artificial van a salir con retraso frente a los que lo están haciendo bien. Afectan las estimaciones estos de McKinsey. Las estimaciones antes del coronavirus estábamos hablando así. Estaban hablando de que las estimaciones de unos 400 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se estima que el 30% de las tareas son automatizadas. Luego, a partir de ahí ya los niveles de automatización de esto es enorme. Aprender de ella es lo importante porque os afectan los modelos de negocio, que van a ser distintos en la comunicación, en muchas áreas. Sentiros abiertos a tener curiosidad por la inteligencia artificial porque es del 20 al 30. Recordad, como os ponía, y ya termino. Nosotros no estamos ahora para transformarnos digitalmente. Ahora deberíamos de estarnos para optimizar toda la digitalización que tenemos. La transformación digital al principio era cultural. Eso es básicamente del 2000 al 10. Y se hacían web, se hacía e-commerce y redes sociales. En eso deberíais de ser buenos o ya muy buenos. Importante, saber escuchar a través de eso, que se está creando mucho contenido en el mundo y podríais tener verdaderos equipos de inteligencia. Del 10 al 20 lo que se hizo básicamente es operacionar la digitalización.
esa robotización, el cloud que os van a contar ahora, o sea, todo lo que ha habido alrededor de que ya sé cómo trabajar de forma distinta e incorporar la tecnología. Y en donde estamos ahora es en usar el dato, realmente, la inteligencia artificial desde el dato, que es donde vamos a tener que desarrollar los próximos 10 años. Pensar que los presupuestos que hicisteis en el 2019 no son válidos ahora, se han irrumpido muchísimas cosas, dar un parón, repensar esos presupuestos y modificar las cosas, poner mucho más dinero en los front que en los back de lo que estáis haciendo, porque vais a pelear contra nuevos players en este mercado. Son muchos los volúmenes de inversión que va a haber, un sector muy interesante y eso va a atraer competidores. Pero sobre todo, necesitáis atraer capital y el capital ha invertido en sectores que son mucho más digitalizados que vosotros. Digitalizados desde el punto de vista del consumidor. Cuidado, vosotros sois líderes en fabricación, en todo lo que es la industria. Pero tenéis que dar un salto cualitativo ahí para que el capital se sienta cómodo y confíe en vosotros. Nada, Javier, muchísimas gracias y te dejo. Muchísimas gracias, Abel. Yo creo que has planteado muchísimos temas muy interesantes. Yo tengo ya aquí apuntadas 2 o 3 preguntas que plantearemos luego después. Pero antes de pasar al turno de preguntas, vamos a ir a ver la presentación de Celia, que nos va a llevar un poco esta parte que estabas diciendo de la década en la que nos llevamos los procesos y vamos al cloud y nos va a contar las principales herramientas que disponemos y que desde Nuvalia son expertos en llevar a cabo con los clientes, esa transformación de cómo se trabaja. Celia. Eso es, muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Es un placer participar en este webinar, tanto por mi parte como en nombre de Nuvalia. Ya estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? ¿La podéis ver todos? Correcto. Muy bien, pues nada, hemos preparado una pequeñita presentación sobre las herramientas de Google Cloud que más van a ayudarnos, especialmente en esta época en la que tenemos que trabajar remotamente. Y después haremos una demo para que veáis el verdadero potencial del entorno de G Suite. En Nuvalia, para conseguir un teletrabajo fácil, nos apoyamos en las distintas soluciones del ecosistema de Google Cloud. Tenemos Google Cloud Platform, que es una infraestructura en la nube a gran escala y a nuestro alcance, que se adapta completamente a nuestras necesidades específicas. También contamos con G Suite, que son las herramientas colaborativas para organizaciones que nos van a dotar de la máxima velocidad, máxima eficacia y de una sincronización total entre los equipos de una empresa. También contamos con Chrome, que además de un navegador, como todos lo conocemos, es un sistema operativo que está completamente adaptado a la nube. Y por último, Maps Platform es la plataforma geográfica de Google que nos permite desplegar distintas soluciones relacionadas con la geolocalización. Entre estas soluciones hoy nos vamos a centrar en G Suite. Primero de todo, ¿qué es G Suite? Pues G Suite es el paquete de aplicaciones de comunicación, colaboración y ofimática para empresas, también para centros educativos y organizaciones sin ánimo de lucro, que funciona desde cualquier ordenador, teléfono o tablet. La cultura fomentada por G Suite podría decirse que se basa en estos 4 pilares. En primer lugar, crear, gracias a las herramientas de colaboración, como pueden ser todas las aplicaciones de ofimática. Conectar también es un pilar muy importante para mantener una comunicación continua, tanto a través de correo electrónico como de videollamadas o de chats. Acceder, la idea es tener siempre disponible nuestra información y además poder localizarla fácilmente. Y por último, G Suite nos va a aportar un control para los administradores de la organización. A la hora de trabajar desde casa, de la mano de Google, obviamente va a haber algunas herramientas que vamos a explotar un poquito más. Por ejemplo, tenemos Meet y Hangouts, que son muy útiles para la comunicación, tanto con nuestros compañeros como con clientes y proveedores, porque nos van a permitir mantener el contacto a través de mensajería, que sería con Hangouts, o de videoconferencias con la solución de Google Meet. También con la ofimática de Google nos permite compartir documentos y colaborar en ellos en tiempo real, sin la necesidad de que estemos en el mismo sitio que nuestros compañeros.
Y además nos podremos conectar desde cualquier dispositivo que tengamos en casa a mano, porque nuestra información siempre va a estar disponible en la nube. Como beneficios de G Suite, pues los principales y los que más destacamos siempre son la movilidad, la comunicación y la colaboración que aporta una empresa, pero es que además nos permite trabajar sin conexión, por lo que todavía vamos a potenciar aún más la movilidad. Además, vamos a disponer de un espacio de almacenamiento que puede llegar a ser ilimitado en función del licenciamiento de G Suite que tengamos. También como ventaja vamos a tener todos los servicios que necesitamos para nuestro trabajo diario unificados en una única solución. Vamos a ver mejoras en la seguridad, ya que viene incluido en este paquete los antivirus y anti-spam de Google, de manera que no nos tengamos que preocupar por temas de seguridad. Y también vamos a ver mejoras en el control de la organización. Por último, G Suite es una estrategia basada en el navegador web Google Chrome, por lo que no vamos a necesitar instalar aplicaciones adicionales, sino que simplemente a través del navegador vamos a tener acceso a todas las herramientas. Y ahora vamos a pasar ya a ver la demo. Es una demo que le hemos enfocado a cualquier tipo de usuario, independientemente de que tengáis conocimiento de G Suite o no, porque vamos a repasar las funcionalidades más importantes y nos enfocaremos en algunos tips para mejorar el teletrabajo. G Suite, vamos a hacer un tour por las principales aplicaciones de G Suite, enfocándonos especialmente en las funcionalidades más importantes que nos ayudarán a mejorar nuestro teletrabajo. Como os comentaba, todas las aplicaciones de G Suite se gestionan desde el navegador. Yo tengo aquí abierta una nueva pestaña de Google Chrome y en los 9 puntitos tendré a mano todas las aplicaciones. Vamos a empezar viendo Gmail, que Gmail es el correo electrónico de G Suite. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis por las cuentas gratuitas @gmail.com. En la página principal tendremos nuestra bandeja de entrada y en la barra izquierda vamos a tener diferentes etiquetas. La de recibidos, correos que hemos destacado, correos que hemos pospuesto para que volvamos a recibirlos en una fecha fijada por nosotros, los correos que hemos enviado y los que tenemos en borrador. Además, vamos a poder crear etiquetas personalizadas que nos van a ayudar mucho a tener mejor organizado nuestros correos. Para aplicar una etiqueta podemos simplemente arrastrarla hasta el correo o bien podemos crear un filtro para que, dados unos criterios, la etiqueta se aplique automáticamente. Para crear filtros podemos ir a esta barrita de búsqueda y introducir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, quiero etiquetar todos los correos que provengan de esta persona, de esta determinada cuenta, en la etiqueta G Suite. Este filtro se va a aplicar a todos los nuevos mensajes que cumplan el criterio, pero también puedo hacer que se aplique a las conversaciones actuales que los cumplen. Así que ahora veremos que se han aplicado las etiquetas y que los tenemos también organizados en la etiqueta. G Suite incrusta algunas de sus aplicaciones en Gmail, como por ejemplo las que podemos encontrar en la barra derecha. Podemos visualizar nuestro calendario para ver los eventos que tenemos en el día. También tenemos la integración de Google Keep, que son las notas de G Suite, para que tengamos nuestras notas a mano y podamos añadirlas también desde aquí. Y tenemos también la aplicación de tareas, desde donde podemos añadir una nueva tarea, marcarla como completada cuando la finalicemos y también podemos tener un correo relacionado en la tarea, de manera que se enlazará aquí y accederemos directamente a él. Para añadir un correo a una tarea, simplemente tenemos que hacer clic en el botón Añadir a tareas.
También en la interfaz de Gmail tenemos integrado el chat. El chat nos va a permitir enviar mensajes instantáneos tanto a usuarios de nuestra organización como usuarios externos, si las políticas de la empresa lo permiten. Y además también podemos crear grupos de chat para hablar entre varias personas. Una nueva funcionalidad que se ha añadido hace escasamente un mes es la integración de Meet en Gmail, desde donde podemos iniciar una reunión haciendo clic solamente aquí o unirnos a una si tenemos el código. Ya que estamos viendo Meet, vamos a ver también la interfaz web. Bueno, Meet es la solución de videoconferencia de Google que permite a los usuarios estar conectados desde cualquier lugar. La interfaz, como veis, es bastante sencilla y rápida. Podemos iniciar o unirnos a una reunión, al igual que desde la integración de Gmail, y también podemos acceder a una que ya está en curso. Comentaros que debido a la situación actual, Google está ofreciendo ahora mismo 6 meses gratis de esta herramienta para empresas. Y además también ha ampliado las funcionalidades de Meet, permitiendo realizar reuniones de hasta 250 participantes. Muy relacionado con Meet, tenemos Google Calendar, que también hemos visto la integración en Gmail. Google Calendar es nuestro calendario de eventos, donde podremos ver en distintas vistas, tanto de día como de mes, de año o de semana, nuestro calendario, calendarios compartidos o calendarios de nuestros compañeros. Por ejemplo, calendarios compartidos podría ser el de cumpleaños o un calendario de eventos que está gestionado por varios usuarios. Además, si busco a una persona por su correo electrónico, voy a poder ver los eventos que tiene programados. Para crear un evento es tan sencillo como hacer clic en la hora en la que lo queremos crear, añadirle un título y guardarlo. Pero si queremos añadir más opciones, podemos abrir esta página donde se nos va a permitir crear un evento repetitivo, añadir una ubicación si la reunión va a ser presencial o añadir una llamada de Google Meet para que se genere un enlace al que todos los participantes se unirán a la hora de la reunión. Además, podemos configurar notificaciones antes del evento y si tenemos calendarios gestionados, lo podríamos crear para otro calendario que además del nuestro. A través del correo electrónico también de un compañero le podemos añadir como invitado y podríamos también añadir una sala de nuestras oficinas. Por último, podemos decidir la visibilidad del evento. Puede ser pública si queremos permitir que nuestros compañeros vean los detalles o privada para que solamente vean que estamos ocupados a esa hora. Cuando vamos a un evento, tenemos la opción de enviar invitaciones a los invitados por correo electrónico para que directamente desde ahí confirmen o no su asistencia al evento. Cuando queramos entrar, cuando llegue la hora de una reunión y tengamos que conectarnos, simplemente haremos clic en el evento y nos uniremos a Hangouts Meet. Por último, relacionado con las herramientas de comunicación, vamos a ver Chat, que
es de las aplicaciones que están integradas en Gmail, pero también tiene su propia interfaz web. Desde aquí veremos las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros, pero también podemos crear salas de trabajo donde colaboren distintas personas a las que podremos incluir archivos de Drive, videoconferencias y también podemos crear bots para automatizar algunas tareas, como por ejemplo la creación de eventos. Vamos a pasar a ver Drive, que Google Drive es la principal herramienta de colaboración de G Suite. Es un repositorio de archivos, donde vamos a tener principalmente dos entornos de trabajo. En primer lugar, mi unidad será nuestro espacio personal donde tengamos organizados nuestros documentos a nuestro gusto, aunque también podremos compartirlos con nuestros compañeros o con otros usuarios por correo electrónico, simplemente añadiéndoles desde esta ventana. A la hora de compartir un documento, un archivo, una carpeta, podemos darle diferentes permisos a esa persona, que pueden ser o de editor, para que pueda hacer cambios, o de lector, para que simplemente pueda visualizar el contenido. También los archivos de Drive se pueden compartir mediante un enlace. Activaríamos la opción de compartir mediante enlace y compartiríamos este enlace con las personas a las que queremos dar permiso. Las unidades compartidas, por su lado, son espacios de trabajo colaborativo en el que distintas personas tienen acceso y, según los permisos que les apliquemos, podrán realizar cierto nivel de cambios. Los permisos que tenemos disponibles son administrador, que puede hacer todo tipo de cambios, es el máximo nivel de permisos. Podemos tener también gestores de contenido, que solo podrán añadir, editar, mover y eliminar archivos, pero no podrán gestionar a los miembros. También podemos tener colaboradores, que solo añadirán y editarán archivos, pero no podrán cambiarlos de sitio ni eliminarlos. Y por último tendremos comentadores, que añadirán comentarios a los documentos, o lectores, que solo tendrán permisos de vista. Los documentos con los que podemos trabajar en Google Drive son diversos, desde PDFs, imágenes, por supuesto todos los tipos de archivos de la ofimática de Google, que serían los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, los formularios, los Google Sites. Y también una función muy interesante es que podemos editar documentos en formato Office directamente desde Drive. Por ejemplo, yo tengo este documento que es un Word, como veis está en formato .docs, y puedo desde Drive abrirlo para visualizarlo y abrirlo desde el editor de documentos para editarlo. Cuando un documento está compartido, como es el caso de este, y uno de los colaboradores está trabajando en él, veremos aquí el icono con su foto de perfil. Además, podremos añadir comentarios y asignar tareas a una persona. De esta manera, esa persona será la encargada de revisar la tarea y también podremos tener un debate a través de los comentarios.
Esto que estamos viendo es el modo de edición, pero podemos trabajar también en modo de sugerencias, para que todos los cambios que hagamos, tanto añadir como por ejemplo eliminar contenido, se guardarán como una sugerencia y la persona encargada de revisarlo podrá aceptarlo o rechazarlo. Además, como veis, los cambios se guardan directamente en Drive sin necesidad de hacer clic en ningún botón de guardar. Y podremos ver un historial completo de versiones para saber cuáles han sido los últimos cambios y qué usuarios han sido los que los han realizado. Como veis, los cambios de cada usuario salen en un color diferente. E incluso podríamos volver a una versión anterior restaurándola. Además, Google Drive ofrece una búsqueda también muy potente, que al final la mayor herramienta que se utiliza de Google es su buscador, ¿no? Google.com, y los buscadores de Google en G Suite pues obviamente son también muy potentes. Desde este buscador podemos añadir distintos criterios como el tipo del documento, el propietario, con quién está compartido, la última fecha de modificación, para localizar un documento si tenemos una gran cantidad de ellos. Y bueno, hemos visto la interfaz de documentos, pero sabed que también existe una interfaz para las hojas de cálculo, que podría decirse que es muy similar a la de las hojas de cálculo de Office, que por supuesto también se pueden editar desde aquí. Y también tendríamos presentaciones, formularios y Google Sites. Respecto a los Google Sites, son documentos de Drive que podemos editarlos y configurarlos como una página web. Cuando los publiquemos, por ejemplo, quiero enseñaros el site que tenemos en Nubalia como intranet. Como veis, tenemos un onboarding por departamentos. La verdad que la edición es súper fácil, sencilla, no hace falta tener conocimiento de diseño de páginas web y se le pueden dar muchos usos. Por ejemplo, os voy a enseñar el de marketing. En el que tenemos insertados diferentes archivos de Drive para que estén disponibles para los empleados. En este caso tendríamos insertado una hoja de cálculo. También podemos incluir enlaces, por ejemplo, nosotros tenemos enlaces a nuestros casos de éxito oficiales con Google, que son la Junta de Castilla-La Mancha, Microfinanzas BBVA, GF Hoteles o Legoland. Y también podríamos insertar infografías, presentaciones y todo tipo de documentos que tengamos en Drive para disponerlos a mano de los empleados en la intranet. Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestra demo. Espero que os haya gustado y si queréis descubrir algo más os dejo por aquí el contacto de Nubalia, tanto el correo info@nubalia.com como nuestra página web que os animo a visitar y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Celia, por la exposición. Parece que hemos tenido algún problema puntual con el sonido, así que vamos a ir ya al turno de preguntas. Agradecer a todos los asistentes, a Juan Carlos de Valladolid, a Manel de Barcelona, Marcos de Coruña, Mónica, que nos escribe desde Francia, Carlos de Málaga, Alfonso de Cádiz. Tenemos mucha gente que está atenta y vamos a pasar al turno de preguntas porque hay unas cuantas. La primera es de Santiago Verda
agradece la exposición, es muy interesante. Nos comenta que desde la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid realizaron un proyecto de digitalización que duró 1 año y terminó en febrero. Y encontraron, entiendo que es una pregunta para Abel, que el problema fue la barrera cultural hacia la zona de no confort de las empresas. Y nos pregunta que cuál es tu consejo o experiencia en este punto. Bueno, lo primero, Santiago, muchísimas gracias por hacernos una pregunta y es la pertinente. Como decíamos, la transformación es primero cultural. ¿Y se oye bien, Javier? Sí, se oye bien. Un poquito de eco lo que pasaba al principio, pero se oye perfectamente. Vale, perdona, que tengo que cambiar de sistema y no tenía control la zona y el audio. Entonces, la cultura, el problema es que por mucho que a ti te digan que tienes que cambiar culturalmente, tú no cambias. O sea, tú necesitas querer cambiar. Y ese es el problema de base. Entonces, yo, fíjate, lo que te diría, Santiago, es lo más parecido a cuando tienes un problema médico, ¿no? Y es una enfermedad severa, vamos a decir, no tan severa, ojo, solamente es dejar de fumar, pero que te afecta especialmente mal a ti frente a otros. Vas al médico y el médico te dice que como sigas así, con 2 cajetillas al día y tal, que esto va a acabar muy mal, ¿no? Y por muy mal que te lo pinten, te cuesta mucho cambiar. Pero cuando son capaces de decirte, pero vamos a ver, pero si tu hijo tiene ahora mismo 24 años, 25, lo normal es que en 5 o 10 años tenga niños y no te gustaría correr con tu sobrino, o sea, con tu nieto al principio. No te gustaría poder tal. Es que no vas a llegar ahí para poder caminar con él. Seguramente ese factor motivante es el que sí te ayuda a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco lo que os decía. Primero, ver las fuerzas, identificar los perfiles, como en toda organización, quitar las bisagras que chirrían. Tienes que dejar que chirríe al principio y luego las tienes que quitar, porque no siempre engrasando es válido. Pero bueno, pero al final, en general, nadie. Luego, si ocurre ese problema es por lo que te digo, porque necesitamos querer cambiar nosotros. Para eso es fundamental que el proyecto sea ambicioso. Es decir, que visualicen algo lejos, claro, bonito. Es decir, ¿qué les va a traer la transformación digital? Yo he pasado muy rápido, pero básicamente cuando veas la presentación verás la línea roja y te dice, nos paramos porque es un túnel y no sé qué detrás. O sea, he puesto señales de tráfico, ¿sabes? Hay niebla, hay tanto ruido. ¿Qué es esto la transformación digital? Pues, oye, ya he hecho algo. Entonces, uno de los peligros va a ser ese, el teletrabajo. Fijaros, hay un dato en Alemania ahora mismo que dice que el 24% de los trabajadores en Alemania, una vez que se ha abierto el proceso, sigue haciendo teletrabajo. Es el 50% de crecimiento, el 100%, o sea, era la mitad, era el 12%. Es decir, ha crecido un 100% la gente que ha decidido voluntariamente quedarse. Ahora, ¿tenemos a los directivos preparados nosotros para dar esa flexibilidad? Ahí es donde está el problema. Venimos de métodos de presencialismo. Entonces, mientras tengas un modelo presencialista, donde lo importante es de 9 a 6, que sea por estar y no por lo que produces, no por el valor que aportas, no vas a poderlo cambiar. Entonces, lo primero es cambiar los modelos de medición. Entonces, en este momento de crisis, tenéis que concentraros en 3 cosas. La primera, operación. O sea, esto hay que sacarlo, esto es un barco, no se nos puede hundir. Luego da igual, a ver, o sea, esto no va de digitalización o de digitalización, esto va de supervivencia. Y el cash es crítico, pero supervivencia. Pero en cuanto lo tengas un poquito controlado, pídele a la gente inteligencia. ¿Dónde tenemos que ir? Que piensen, que aporten. Y verás cómo rápidamente la digitalización la traen para ver qué es lo que nos puede ayudar a llegar allí. Y entonces esa inteligencia es lo que os decía, ver qué están haciendo otras compañías en el mundo, en otros sectores. Salir de vuestra zona de confort es precisamente eso. ¿Cómo lo hacen otros sectores? Porque os van a disrumpir, ¿eh? Yo creo que las compañías grandes, por ejemplo, el mundo del seguro, con el cual trabajo mucho, están afectando. Y el otro es la estrategia. En cuanto les diseñas la estrategia, los movilizas. Pero básicamente, objetivo, ambicioso y que la gente lo entienda y comunicación. Necesitas que el líder, el CEO, sea el primero. Los consejos de administración no lo entienden, normalmente los directivos no las entienden, los consejeros delegados, y a partir de ahí es muy difícil que pueda triunfar la transformación digital. Perdonad, un poco más. Muy bien, Abel, muy bien explicado. Yo en ese sentido que estabas diciendo que había pasado de un 12 a un 24% en Alemania el tema del teletrabajo, ¿piensas que vamos a volver hacia atrás tras la crisis?
O sea, cuando todo esto haya pasado, si no tenemos rebrotes y vuelve el virus en otoño y ese tipo de cosas, ¿piensas que al final vamos a aprender de esta necesidad que hemos tenido puntual o crees que vamos a volver atrás? Vosotros sois un ejemplo, porque ya no recuerdo, pero en la crisis energética yo creo que fue el regulador, o no me acuerdo, la asociación, el regulador internacional de energía, que recomendó que dado que el precio del petróleo se había disparado y que no había capacidad de suministro a nivel global, que la mejor era que se tomara la decisión de que la gente no fuera en las mismas bandas horarias a trabajar y que si se pudiera hacer teletrabajo. Aquello se dijo, alguno lo interpretó de que había que flexibilizar las horas de entrada, y es verdad que algo se hizo, pero luego hemos vuelto a los usos y costumbres. Luego, esto es un poco lo del lujo, es decir, pensamos que en la industria del lujo va a morir con este coronavirus. A corto seguro, o sea, a corto seguro. No hacen e-commerce porque no creen, porque tienes que ir a una tienda de super lujo, porque no sé qué. Pero yo no he visto nunca que haya muerto realmente el lujo. Cambia, vuelve a crecer, vuelve a desarrollarse. Entonces somos mucho más resilientes. Por eso es tan importante la pregunta de Santiago. Hay que ser consistente, o sea, hay que cambiarlo y consistente. Entonces, yo de verdad os animo, no tanto a si hay que volver o no, que eso depende del tipo de trabajo que haces, ¿vale? Pero sí daros cuenta de que todos trabajando en casa en condiciones de no teletrabajo, ¿no? De no teletrabajo, o sea, tener a los niños no es teletrabajar, ¿eh? Eso es otra cosa. De hecho, una de las anécdotas que se cuentan, Javier, es que probablemente lo que sí que hemos aprendido de esta crisis, y yo lo he oído el otro día, es a ser mucho mejor reposteros. Hemos mejorado todos la capacidad de hacer bollos. Entonces, bueno, eso sí nos habrá quedado seguro. Lo otro es lo que te digo. Yo, mi ánimo es, los altos directivos tenéis que pensar, ¿qué sí hemos podido hacer remoto? ¿Qué sí hemos podido hacer remoto? Mantenerlo. O sea, que no sea obligación ir a la oficina para hacerlo, porque tiene eficiencias en espacio. Fijaros, los inmobiliarios, y va a tener que pensarse cómo van a tener que ser las oficinas. Esto no va a haber. Entonces, pensar que sí. Luego, ¿qué no? ¿Qué no suele funcionar? Pues todo lo que sea más colaborativo, o sea, todo lo que sea más de imaginación. En eso no son buenas, por mucho que tengas una pizarra, no te ayuda. Pero sobre todo, deberíamos de cambiar. Mira, para producir y trabajar en casa, para relacionarme socialmente, que es una parte fundamental en el trabajo, en la oficina. Y ese sería el buen mensaje. Entonces, quitar burocracia. La burocracia es la que te obliga a ir a la oficina, porque necesitas ir al despacho de al lado para decirle, oye, pero este papel... Es la burocracia la que nos obliga a tener que estar ahí al lado para mover dos cosas, porque somos lentos como organizaciones. Hacerlas ágiles, rápidas, y a partir de ahí verás como mucho del trabajo lo puedo hacer así. Y dedicaréis tiempo a innovar. Entonces iréis a la oficina a innovar, a ver a clientes, a reuniones presenciales, que lo que quieres es pues, la comunicación, digamos, más visual. Tenemos una pregunta para Celia y otra que es para los dos, pero antes voy a lanzar una pregunta para ver cómo me la respondéis. Era en el sentido de lo que comentaba Abel del profesional aumentado, esta parte de la década de 2020 a 2030. Lo que hemos visto hace relativamente poco tiempo es que llegaba un momento en el que el cliente en redes sociales tenía más followers que la propia marca. Y entonces llegaba un momento en el que te había dado un mal servicio una compañía de telecomunicaciones, un restaurante, a alguien, y tú eras capaz de torcerle el brazo a la propia empresa. O sea, la empresa era muy grande, pero tú como gente o persona de red social tenías muchos followers. ¿Esto va a pasar también en las organizaciones? ¿Va a tener más peso el profesional en esta nueva etapa? Que no voy a decir que la propia empresa, pero va a tener un peso específico mayor. ¿Y cómo va a afectar esto a los recursos humanos? Lo dejo abierto totalmente. Muy bonito, ¿eh? Fíjate, yo creo que has tocado uno de los temas. Vosotros tenéis al final recursos naturales, el que produce tiene recursos naturales, el que hace distribución pues tiene unas capacidades distintas, el que hace comercialización, el que hace proyectos, son habilidades distintas, ¿no? O sea, sois muy heterogéneos, muy distintos, entonces como asociación es muy complicado hablarle para todos. Pero daros cuenta que un algoritmo es copiable. O sea, es muy complicado hacerlos bien, pero yo lo puedo alquilar, lo puedo usar y puedo llegar a niveles parecidos de meteorología. Es decir, ¿cuál es la previsión meteorológica de que va a llover mañana? Y si va a llover mañana, ¿me va a subir la demanda, me va a bajar o voy a tener menos solar? ¿No? Es decir, todo eso más o menos va a estar parecido. Lo que va a cambiar es el talento.
Y por eso os decía al principio, luchar por el talento, porque lo que nos vamos a ir a es estructuras mucho más pequeñas, de menos cantidad de gente, porque no va de burocracia, va de gente ágil, gente que tenga. Vais a trabajar mucho más colaborativo, no penséis en tener a la gente en tu organización, se trabaja en ecosistema, con los partners, con los socios, o sea, con la asociación, con tu competidor, porque en algún momento vas a hacer provisión de suministro. Oye, si yo pierdo aquí y tú ganas, joder, vayamos juntos, porque normalmente se equilibran los modelos energéticos, ¿no? Entonces, trabajemos de esa forma. Para eso necesitas gente que piense distinto. Y lo que tiene que hacer la inteligencia es quitarte el rollo de las tareas. Por ejemplo, hoja de gastos. Estoy seguro que todos estáis encantados haciendo las hojas de gastos. O sea, seguro. Eso es una de las cosas más productivas de este mundo. Eso y pagar impuestos. Deben de ser de las cosas más divertidas que hay. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? De darnos cuenta de que eso nos tiene que ayudar a simplificar el trabajo para que hagamos tareas importantes. Lo que te decía, tenéis un momento histórico. Hay una crisis brutal, brutal, y antes la digitalización era para atraer jóvenes. Tú o eres una empresa digital o los jóvenes no querían ir a trabajar contigo, no digo todos, pero no principal. Hoy, hasta los mayores van a decir, oye, ¿eres digital para que yo pueda seguir trabajando sin problemas? O tenéis una capacidad de atraer talento, ponernos en marcha, porque ahora la gente va a estar sensible a ver dónde quiere desarrollar en los próximos 10 años. Celia, mira, nos preguntan, y esa es una pregunta tanto para Celia desde el punto de vista de su experiencia, como también para Abel. Dice que es una pregunta de Erwan, que nos transmite que claro, que hay que subir informaciones a la nube, que hay un miedo real de la gente a la que se pierda esa información, de que pueda haber vulnerabilidades en los datos, que si subimos planos, precios, datos financieros, que si hablamos de bolsa, que en un determinado momento él estaba hablando en una conversación sobre bolsa con un compañero de trabajo y empezó a recibir anuncios en Gmail, en el Gmail gratuito sobre bolsa. Y lo que nos plantea es, tenemos que vivir con esto, con esta sensación de que somos una commodity para grandes empresas. Vale, bueno, sobre esto has dicho un punto muy importante que yo no lo he mencionado en la presentación. Con las cuentas de G Suite no hay anuncios. No nos cogen nuestras cookies para mostrarnos anuncios, por lo que siempre que estamos en nuestra cuenta corporativa vamos a estar libres de anuncios. Respecto a la seguridad, Google pone muchísimo foco en esto, se esfuerza mucho por cumplir todos los estándares. De hecho, podéis ver su política de privacidad. También nos va a permitir elegir dónde queremos que se guarden nuestros datos, en qué centro de datos, de qué país, para asegurarnos que, en nuestro caso, cumplimos las políticas de GDPR de la Unión Europea. Y además los datos están replicados entre los data centers del continente que elijamos para que sea prácticamente imposible, a no ser que haya un desastre natural que destruya los data centers y perdamos los datos, pero las probabilidades son ínfimas de que se pierdan porque están replicados en varios sitios. Muy bien. Nos plantea Abel... Javier, si quieres un momentito al que hacía la pregunta, lo que había comentado Celia es así, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, yo trabajo con inteligencia artificial sobre la voz. Es decir, cogemos los contact centers de los clientes, igual 100.000, 200.000 llamadas, 1 millón de llamadas, más o menos en menos de 6 horas somos capaces de procesar. Y ahí se está haciendo de todo, tarjetas de crédito, números, códigos. El sistema como es inteligencia artificial, cuando detecta ese Natural Language Processing, o sea, ese proceso de lenguaje, pum, lo enmascara para que tú no lo puedas escuchar, y nosotros estamos atacando la nube. Es decir, es difícil encontrar niveles más altos de protección que el GDPR, o la protección de datos de personas. Estamos hablando de aseguradoras, temas de salud y tal, y nosotros todo lo hacemos contra la nube porque es la forma de garantizar la seguridad. Yo no soy seguro. O sea, a mí me cogen una tanqueta y me entran y me lo cuentan y me lo abren. O sea, yo os puedo contar una anécdota de mi época de Terra, pero no da tiempo. Luego Javier, si me deja, pues la cuento de que tuve que llamar para decir cuidado, que entonces si queremos, pues peleamos. Es decir, te pueden robar una joyería, sí, pero tendrán que entrar con algo muy gordo.
Entonces, yo lo que tenía más cuidado con lo que estamos diciendo no es en la nube, que las nubes podrán tener algún problema, pero desproporcionado a los recursos que tenemos nosotros como compañía, desproporcionado a los niveles de seguridad. El verdadero problema no lo tenemos ahí, y que era por lo que quería intervenir. ¿Recordáis a Zuckerberg, el dueño de Facebook, cuando lanza Instagram y se hizo viral totalmente, que tenía cinta aislante en el micrófono del ordenador y en la cámara, o sea, así tapando para que no se le viera? Porque el problema lo tenemos en los sistemas operativos, porque el problema, lo que os decía, lo tenéis en las cámaras. Las cámaras esas que tenemos instaladas en los centros de seguridad tienen software súper viejos en general. Eso es hackeable y tenéis en riesgo muchas de las instalaciones. Pero vamos, hackeable para un chaval que sepa un poco de informática, ¿eh? Cuidado, o sea, no, esto no va de mucho. Yo he estado en Tecnovit, tú lo sabes, Javier, o sea, una empresa de total defensa y cuando se tiene que pelear contra esto son niveles muy altos. De verdad, delegarlo, los niveles de seguridad, delegarlo a compañías buenas en la nube. No tengáis duda, todo lo contrario. Muy bien, pues mensaje de absoluta tranquilidad para el asistente que planteaba la pregunta. Mira, Abel, este va por el tema de automoción. Yo sé que tú empezaste en ese sector, así que te va a gustar. Nos la plantea Julio Montesinos, desde Múnich. Él trabaja para BMW y explica que el teletrabajo, antes hacías la mención a Alemania, el teletrabajo está muy implementado en Alemania. Y comenta que durante las primeras semanas de confinamiento era más que una recomendación el teletrabajo y era casi obligatorio. Y se paró la producción de la fabricación de BMW, pero que durante esas semanas de confinamiento se mejoraron muchos de los procesos internos de las compañías por este efecto del teletrabajo, ¿vale? Y se ha pedido que se mantenga no ya ese teletrabajo, que entiendo que sí, se ha pedido, sino esa forma de pensar. Nosotros, ya te digo que estamos, no voy a decir reinventándonos, pero sí que estamos haciendo muchas cosas que antes quizá no hacíamos gracias a este momento de teletrabajo, ¿vale? Bueno, yo creo que, oye, Julio, muchísimas gracias por la participación. Creo que lo que más importante es lo que tú has dicho hacia los que están aquí escuchando. Javier, básicamente a usar tus palabras. En la industria del automóvil, bueno, es muy interesante la industria del automóvil. Pensar que si estás en un consejo, me voy a ir, Javier, perdona, ya sabes cómo soy. Pensar que si estás en un consejo de administración, nosotros estamos hablando de teletrabajo y todo esto, la cadena de suministros. Sí, las comisiones de auditoría y control tenemos básicamente los planes de riesgo de contingencia. Yo os puedo decir que yo en todas, lo del virus lo he visto novazo. O sea, yo creo que ni lo veíamos, porque te obligan los planes a tenerlo. O sea, en los planes ya estaba dicho, y caso de virus, entonces, claro, lo tienes que revisar. Pero vamos, yo te digo que me dirán mis colegas de consejos que no, mentira, no le hacíamos mucho caso. Y nos ha pillado todos por sorpresa. O sea, que, oye, primero, esto nos puede pillar a cualquiera y hay que saber evolucionar. Pero comentaba más eso porque deberíais de daros cuenta de que la vuelta a la teórica normalidad debéis de modificar vuestras estrategias de provisión de suministros. Estamos en un just-in-time, que es lo que hizo el automóvil, espectacular, niveles de rendimiento, o sea, le da un ejemplo de industria para aprender, pero va a tener que cambiar la propia industria del automóvil porque se ha dado cuenta de que tiene vulnerabilidades en eso porque vamos a colapsar. Sí, porque cada vez se ve que las crisis son más sistémicas. Es decir, ya no son las crisis porque la globalización, o sea, el virus ha venido en avión, o sea, eso nadie tiene duda. Es decir, esto se mueve a unas velocidades enormes. Luego nos va a venir otra en 2 o 3 años, no sabemos de qué calidad ni cómo va a ser, pero tienes que flexibilizar tu cadena. Esa maximización, os lo digo porque seréis muy dependientes, no lo conozco en profundidad, pero cuidado con la cadena de suministros. Entonces, respecto a lo que ha dicho Julio, por eso me he ido. La industria del automóvil es muy lean. Es decir, siempre es la mejora continua, es como quitando basura. Cuando tú ves el coste al que producen los automóviles, un motor, es espectacular los costes que son capaces de conseguir. Luego, tienen en su mentalidad la mejora continua en todos sus procesos. Luego, es normal que los alemanes, que en eso además son muy buenos, pues resulta que han visto y han dicho, oye, mando a la gente a casa. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer y no ha pasado nada? ¿Y por qué lo vamos a volver a hacer? Correcto. Pues era un poco lo que yo os decía, aprovechar para ver qué sí hay que mantener y qué no hay que mantener. Burocracia va a saltar, porque, bueno, gente
gente que decía que trabajaba y que ahora ha quedado claro, creo que también se va a visualizar. Así es. Celia, nos plantea Santiago Verda si Google Meet ha pasado a ser gratuito desde este lunes. Si puedes confirmar este punto. Sí, Google fue antes, cuando empezó la crisis del coronavirus, abrió Meet para todo el mundo durante 6 meses y es una promoción que dura hasta el 30 de septiembre para que las empresas pues podáis probar cómo funciona y ver si os gusta, también sobre todo para ayudar al teletrabajo en este momento para empresas que no tenían una herramienta de comunicación, pues también lo ha hecho en ese sentido de apoyo. Y sí, es gratuito ahora mismo durante 6 meses y podéis coger la promoción hasta el 30 de septiembre. Muy bien. Pues perfecto. Yo creo que es el momento de una reflexión final que os invito a realizar antes de que terminemos para poder terminar en hora y sobre todo agradeceros pues las presentaciones que habéis hecho y la visión que habéis compartido con nosotros. Abel, Celia, Abel, cuando quieras. Yo, mi reflexión, pues por la que he empezado, acorto la caja, digamos que eso es intentar visualizar cómo podemos hacer esto, pero realmente veamos la ilusión. Es decir, en la crisis financiera esto era muy complicado, ¿eh? O sea, vamos a ver, teníamos las empresas hiperendeudadas, los particulares hiperendeudados, veníamos de un problema inmobiliario, es decir, había una sobrevaloración de activos por la inyección de capital. O sea, había un problema de estructural. Esto no es estructural, esto es un virus que ha llegado, nos ha destrozado a todos, nos ha destrozado. La caída es vertical, o sea, el 10% nadie empieza a dudar. Se empieza a decir con cuidadito para no asustar. El 10%, vamos, 9, 10, o sea, casi seguro. Fijaros la caída que hemos tenido un poco, o sea, que viene muy dura, muy dura. No va a subir en V, eso está clarísimo que esto no sube en V porque Madrid no abre, porque luego abre el otro, porque no abre este sector. No es posible, o sea, da igual, no puedo contar mentiras. O sea, no es un problema político, es un problema de ser realistas. Luego no deberíamos de hacer esas sobreestimaciones. Pero hay un después, es decir, esto se va a ir recuperando, todos queremos recuperar. Y hoy nos encontramos con las empresas mucho mejor en deuda, nos encontramos los particulares mucho mejor con la deuda. Hemos sido capaces de salir de esa crisis donde, si acordáis, el Financial Times ponía la S de Spain del toro, que se le caía la S, y consiguieron luego tener que publicar que el toro había dado la S para arriba y que se había subido. Confiemos en nuestros equipos. Tenemos de la población más joven y más preparada de Europa. Confiemos en esos directivos, en esa gente, construyamos equipo. Pero esto no es un tema de nacionalismo, es un problema de que juntos es de donde se sale. Y esa es la economía digital, es colaborativa en todos sus extremos. Luego aprendamos de eso y pongámonos en marcha. Tenemos un gran potencial y pensemos en positivo. Se necesita mucho optimismo y coraje. Pero de esta sales y sale reforzado. De verdad, centraros en a dónde quiero llegar, no que tengo que resolver a corto, que ya está, ya lo habéis resuelto, tirar abajo el presupuesto que teníais y pensar cómo tengo que estar preparado para el 25 y 30, que es espectacular el horizonte. Fijaros, el crecimiento del digital, ¿qué va a tirar? De electricidad, que no tiene solución. Así es. Muchísimas gracias, Abel. Celia. Sí, pues yo como reflexión final quiero compartir la experiencia que hemos tenido en Nubalia y todo lo que nos han transmitido nuestros clientes desde que empezó la crisis del coronavirus, que gracias a todas las herramientas que ya teníamos y que utilizábamos diariamente, pero en la oficina, en el momento en el que tuvimos que confinarnos y venir a casa, lo cierto es que nos ha sido muy fácil gracias a todo G Suite y os animo a todos a lanzaros, a subir a la nube, que es el momento ahora y no tiene por qué ser difícil. La transformación, si vais bien acompañados, puede ser muy sencilla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias a ambos, a Abel y a Celia, y a todos los asistentes. Recordad, tenemos el lunes el primer webinar del ciclo Mujeres que transmite energía. Os animo a que nos acompañéis. Y el miércoles la primera jornada virtual de autoconsumo. Muchas gracias y nos vemos en la red. Hasta luego. Gracias, adiós.